El proceso de acompañamiento de una persona en los tiempos creyendo en la cultura era que toda la familia estaba al lado y haciendo siempre sus oraciones, sus cufetunes, cutunes, y estaban ahí permanentes la noche y el día, pues, esperando que la persona tenga su partida a la otra vida, porque eso que creen los creyentes de la cultura, creímos nosotros que hay otra vida y a esa vida ya tiene que irse. Entonces eso es lo que se preparaba así, pues todos tenían que estar ahí en presente. Yo creo que afecta harto porque la persona casi como que tiene que morir solo, porque cuando se va a morir la persona necesita a su familiar, necesita ahí tener hasta un amigo que sea, tiene que estar al lado y verlo porque tiene que decir varias cosas antes que se vaya a la otra vida y las personas tienen que recibir tan ese mensaje que deja. Así que no es muy agradable, pues, que les priven que no esté ahí a la hora de su muerte. No, no es agradable. Yo creo que si esa es una creencia de cultura y espiritualidad, yo creo que eso no se debería dejar nunca de lado, porque si hay un poder divino, no hay ningún otro poder que lo pueda hacer cambiar, porque la gente tendría que seguir acompañando a su familiar, porque es una muerte material que ya no lo van a ver, entonces en los últimos días hay que estar, porque nadie tiene derecho a privarlo a las personas que tienen que estar a su lado, porque eso es como dejarlo solo, como abandonarlo y que la persona muere más triste al no ver a su familia y los que se quedan también, porque ellos también le dan pena porque quisieran estar a su lado las últimas horas.